Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos de regreso después de un mega descanso que me tomé en el podcast, en la Corazón Abierto. Gracias por esperarme, gracias por todos sus mensajes, gracias por seguir aquí. Fue un momento y un tiempo que yo necesitaba mucho para mí, eh, que traté de regresar antes y algo me decía que no estaba lista, necesitaba a lo mejor como entender ciertas cosas que no había entendido y que me hacía estar haciendo las cosas desde un lugar que no era el que se merecían ustedes, el que me merecía yo y el que era como el que me debía llevar, no por este camino. No sé si me di a entender, pero necesitaba como encontrar este centro. Ya estaremos hablando más del tema con varios episodios, pero este episodio le traía muchas ganas, esta entrevista le traía muchas ganas desde hace varios meses, el tema, el invitado, eh, y, y no les quiero decir mucho porque él se va a presentar y la verdad es que muchas veces me doy cuenta que a veces no presento a los invitados como con su currículum, ¿no? Porque ustedes, los que conocen mi programa, sabrán que esto, independientemente de dónde vengas, de tu título, de todo, es como una plática en la que todos podemos aprender y seas quien seas, podemos aprender de todos, ¿no? Entonces, como que a veces no le doy mucho la importancia a eso y luego a veces pienso, ay, se le debería de dar. Pero bueno, vamos a platicar con Ricardo Rivera, que él tiene más que una página de internet, tiene como una comunidad muy grande y al final les va a explicar él. Se llama Voices of Brotherhood. Yo encontré esta página porque alguien subió algo en Instagram y fui a dar esta página y dije, ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Por qué? Porque él tiene un enfoque completamente en salud mental de hombres, que yo sentía que hacía mucha falta, que es algo que hace mucha falta para poder unirnos paradójicamente entre mujeres y hombres, ¿no? Es encontrar como esta parte del hombre, de esta parte humana, de esta parte donde las mujeres y el hombre y los hombres sentimos igual, queremos igual. Tenemos a veces, bueno, no a veces, tenemos las mismas necesidades básicas, ¿no? Y a veces estamos separados simplemente por ideologías, por tradiciones y por aprendizajes que ni siquiera son nuestros. Entonces, para mí era muy importante hablar de ese tema. Yo quería que fuera con Ricardo, que me encanta, lo sigo muchísimo, me encanta su página y aprendo muchísimo, porque obviamente todo lo que dice no nada más aplica para los hombres, ¿no? También para las mujeres. Entonces, bueno, gracias de verdad por seguir aquí, por estar aquí, por querer escucharme, gracias por caminar junto conmigo este camino de aprendizaje, eh, por su paciencia, por todos sus mensajes, por todos sus ánimos. Espero que esta segunda temporada continúe eh, haciéndonos crecer, haciéndonos aprender y conectándonos sobre todo muchísimo más que antes. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Ricardo Rivera. Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mil gracias por aceptar esta invitación. Ya te tenía persiguiendo un ratito. Desde que vi tu página y desde que encontré tu página dije, yo necesito que ese hombre venga a mi podcast. Entonces, de verdad te agradezco que estés aquí. Tenía mucha ilusión de platicar contigo. No, muchísimas gracias, Caro. Realmente ha sido un poquito complicado estas últimas semanas, tanto como te contaba ahorita fuera de estar grabando, tanto de trabajo como de vida personal. Así que ando un poco inalcanzable en algunos sentidos, hasta por mí mismo. Así que Entiendo, porque creo que estamos pasando por un proceso parecido y creo que no nada más tú y yo, ¿eh? Creo que mucha gente está así. Creo que mucha gente está como descuadrada, deslocada, no sé cómo explicarte, y estamos como todos tratando de volver a encontrar nuestro centro, exacto. ¿verdad? ¿Tú no sientes eso como que todo el mundo estamos Es algo como... más colectivo. Siento que es algo más colectivo en el sentido de que hay varios que estamos en esa búsqueda de recuperar, y lo hago entre comillas aquí, recuperar el balance, ¿no? Y
No sé si realmente sea algo real esto del balance, pero estamos en ello. Estamos buscando Yo creo que cómo. a lo mejor no, el balance per se no, o sea, porque depende cómo lo veas, o sea, como que a veces pensamos que el balance es tener lo mismo de todo o por Ujú, igual, y muchas veces el balance nada más es darle prioridad a lo que realmente tienes prioridad y quitar lo que no, no sé, ¿verdad? Depende de cómo lo veas. Pero sí siento que, y esa es mi teoría, me da risa porque a todo el mundo le voy contando mi teoría, la gente ya no quiere hablar de la pandemia, la gente ya salió de la pandemia, ya no quiere voltear para atrás, pero sí siento que esta parte de la búsqueda como dices tú, el balance es esta parte donde decir, queremos que la vida siga, ¿verdad? Igual, queremos volver a ser igual, pero nosotros ya no somos los mismos. Y no no, estamos entendiendo eso y queremos, y habíamos jurado que no íbamos a regresar a lo mismo y ujú, estamos en lo mismo. Nos aventaron con fuerza a decir, y no nada más regresaste a lo mismo, tienes que alcanzar lo que perdiste en 2 años. Pero emocionalmente siento que como nos recogimos tanto, ya no aguantamos tantas cosas. Esa es mi teoría, ¿verdad? No sé. Entonces siento que así como estás tú y estoy yo, siento que hay mucha gente igual, es muy buena teoría. Estoy muy de acuerdo. ¿verdad que sí? Oye, Ricardo, a ver, quiero que nos cuentes porque ya me arranqué en primera y ni siquiera te presenté, pero quiero que tú te presentes, quiero que tú te presentes y que nos digas quién es Ricardo Rivera. Tú tienes, bueno, tienes una página que se llama Voices of Brotherhood en Instagram que te puedo decir que es de mis favoritas. Y quiero que nos cuentes un poquito de ti y un poquito de esta página. Claro. Pues creo que puedo empezar diciendo que soy un hombre de 30 años, originario de Mexicali, Baja California, el norte de México, así que la sangre norteña tiene mucho que ver con cómo hago las cosas en mi vida. Viví algunos años en Ciudad de México y eso también fue todo un proceso, fue todo un proceso en cómo descubrirme desde otra perspectiva, desde otra cultura, que si bien sigue siendo México, es muy diferente la Sí, vida. es muy diferente, ¿eh? Y ahí fue, sí, es muy, muy, muy diferente y sobre todo por las personas que se llegan a conocer y no solo las personas, sino las situaciones a las que te puedes enfrentar. El mismo año que yo llegué a Ciudad de México, estaba pasando por una situación fuerte de vida en el que básicamente estaba huyendo de mi ciudad. Ya no quería estar en mi ciudad, sentía mi ciudad como un agujero negro y estaba huyendo a otro lado y vaya, terminé cayendo en la gran urbe, ¿no? En la Ciudad de México. Ese mismo año que llegué a Ciudad de México fue el terremoto. Ajá. O Y sea, ese mismo año no, que fue. tenía que hacer algo, el proceso lo tenías que vivir aquí o allá. Exacto. Sentía que todo me estaba diciendo, tienes que empezar a hacer algo contigo, ¿no? Tienes que empezar a buscar una base firme. En ese entonces busqué base firme hasta en la religión, ¿no? Y fue algo que me ayudó muchísimo, que eventualmente, ahorita ya no me considero una persona religiosa, voy buscándola a mi manera, ¿no? Pero sí fue algo que me ayudó muchísimo, que me ayudó bastante a encontrar esa comunidad, a encontrar una base más firme en todo lo que estaba haciendo. ¿Y a qué voy con todo esto, dándole una vueltota gigante? A que justo ahora me considero un hombre que está buscando estar en paz consigo mismo principalmente, no necesariamente con todo el mundo, porque todo el mundo a veces es un caos. Estamos viviendo una pandemia, como decíamos ahorita, todavía no se va esa pandemia y esa pandemia no solo trajo una crisis de salud, sino una crisis económica, una crisis relacional, una crisis emocional, una crisis de salud mental, que ya estaba ahí, pero que una crisis de salud amplifica, sobre todo porque nos tuvimos que aislar y el aislamiento amplifica todo lo que está ya ahí adentro. Así que en todo ese proceso, lo que he buscado es estar en paz conmigo y al buscar estar en paz conmigo, encontré que hay muchas narrativas y muchas ideas de lo que yo tenía que ser, lo que yo debía ser por el simple hecho de ser hombre. No, me encontré que había muchas narrativas que tenían todo que ver con quién sentía yo que tenía que ser, que en qué molde tenía que embonar. Y al encontrarme con todas estas narrativas me di cuenta que no venían de mí, que venían de algo externo, ni siquiera de mi padre o ni siquiera de mi madre. Tal vez ellos reforzaron esas ideas, pero es una idea cultural, es una idea colectiva que se ha ido replicando generación tras generación y que yo lo único que estoy haciendo es absorberla y replicarla. Y cuando me di cuenta de esto fue bueno,
ahora entiendo un poquito más, no digo que lo entienda completamente, pero entiendo un poquito más de por qué me siento tan fuera de lugar en tantos lugares, en tantos espacios, en tantos momentos, porque estoy intentando ser una persona que no soy. Estoy intentando ser un hombre que no soy. Y de ahí es de donde nace el proyecto de Voices of Brotherhood, que si bien más que una página de Instagram es todo un proyecto, donde tenemos círculos de hombres, tenemos espacio en todas las redes, en realidad Una estamos. comunidad muy grande. Es una comunidad grande, que más que buscar tener el mayor alcance en redes, lo que buscamos es generar espacios, comunidad y más hombres que estén dispuestos a abrir espacios seguros para hablar de las cosas que necesitamos hablar. Es un espacio enfocado específicamente en la salud mental del hombre y el desarrollo sano de la masculinidad. No específicamente desde alguna corriente, Ujú. no específicamente desde alguna ideología, sino qué es lo que yo como hombre necesito o me haría bien trabajar para estar más en paz conmigo y con las personas a mi alrededor, llevar mejores relaciones, una mejor comunicación, una mejor caja de herramientas de cómo enfrentar mis conflictos y situaciones difíciles, situaciones incómodas, de una manera que me permita a mí gestionar mis emociones, entenderlas mejor, validarlas, por supuesto, y relacionarme mejor con mi entorno, ¿no? Repitiendo esta parte, que es, creo yo, lo más importante, cómo relacionarme mejor conmigo y por ende con quienes me rodean. Pues pues yo creo que por eso me gusta tanto leerte. O sea, es que haz de cuenta que, haz de cuenta que pudieras como describir lo que yo siento, lo que yo pienso. Y me Ujú, encanta, o sea, me encanta que el tema sea este de salud mental en hombres porque es un tema que yo he traído mucho en mente. Fíjate, no sé por qué, o sea, yo entiendo que ha habido mucha separación y ha habido mucho sufrimiento y ha habido mucha, no sé, esta parte donde la mujer ha sido violentada a lo mejor por el hombre, ¿no? Todo eso yo lo entiendo y sé que para muchas mujeres es muy doloroso y sé que voltear a ver como igual y voltear a ver como esta parte de unión es más complicado para otras mujeres y para otros hombres. Pero yo siempre como he tratado y últimamente he traído como mucho la inquietud de decir en qué momento o en qué parte o en qué espacio pudiéramos unirnos, ujú, en qué parte pudiéramos encontrar este punto medio. Y yo me claro. doy cuenta que así como hay situaciones donde la mujer se ve un poco, digamos, afectada en cuanto a igualdad de circunstancia de género, de lo que tú quieras, también hay temas en donde el hombre se ve afectado y creo que la salud mental es un tema de ese tipo, ¿no? Del tipo de que afecta un poco y que es diferente. ¿Te fuiste? ¿Ya? Ah. Aquí. Es un tema que afecta un poco y que es diferente para el hombre, que es un poco más complicado y eso es lo que quería como platicar contigo, o sea, como que me dieras tu punto de vista y tu tema de decir por qué, o sea, por qué el tema de la salud mental es aún más tabú para el hombre, pero antes de meternos a eso, me gustaría que dijeras que tú te diste cuenta que tú no eras igual y que tú eres diferente y tenías que encontrar como tu espacio, Ujú. pero me gustaría ver si nos pudieras platicar algo en específico. ¿Qué es lo que veías de este lado que tú decías? Esto me pedían que yo sí, que yo fuera, que yo hiciera, esto era lo que yo quería hacer y no encontraba el punto, pero o sea, si me pudieras dar algo en específico para, no sé, siento que los hombres que te escuchen puedan como identificarse y puedan entender, que no se quede como en el aire, porque es un tema de verdad tan interesante para mí que quiero que como que absorber todos tus conocimientos. Lo curioso de esta parte de haberme hecho la pregunta y cuando cualquier hombre en su proceso está haciéndose la pregunta de ¿por qué me siento diferente al resto? Más que estar buscando resaltar entre los demás y decir como, es que yo siempre fui diferente a todos los demás. No, en realidad a lo que era diferente era la expectativa colectiva que se tenía, a la expectativa del grupo. No, no necesariamente a todos los demás hombres, porque algo que me di cuenta, vaya, en algún momento lo llegué a pensar así. Tal vez soy yo el que está mal, o tal vez no es que esté mal, tal vez es que simplemente soy diferente a todos los hombres que me encuentro y yo soy una especie diferente de hombre o algo similar, ¿no? Y progresivamente me fui dando cuenta que no.
para nada. O sea, soy un hombre, igual que cualquier otro hombre. Y el detalle es cómo es que me iba atreviendo yo a aceptar que no embonaba en eso que se esperaba de todo el grupo. Porque entre más empezaba a hablar sobre eso que no me cuadraba, sobre eso que no me hacía sentido y que no me estaba haciendo bien, más me encontraba con hombres que se sentían igual, que sentían lo mismo, pero que no tenían tal vez las herramientas para identificarlo, para ponerle un nombre, para ponerlo en palabras, o que simplemente no encontraban el espacio para hablar de ello, Ok. para realmente expresarlo y atreverse a decir, ¿sabes qué? Siento que esto no me está funcionando. Siento que estoy esforzándome día con día, con día, con día, en caerle bien a las demás personas o en cumplir con una forma de ser hombre que me está haciendo daño por este lado. Pero no sé cómo ser de otra manera, no sé qué tengo que hacer, si esta es la forma que me enseñaron, que me ejemplificaron, que vi de mi padre, de mi abuelo, de todos los hombres que me rodean, de los medios, de todo lo que me rodea me dice que tengo que ser así. No sé cómo ser de otra forma, pero siento que esta forma no es la mía, ¿sí? Que esta forma no es la que me está haciendo bien. Y en ese sentido, vaya, tiene una importancia grandísima lo que mencionabas ahorita de cómo es que hemos visto toda la situación de violencia, toda la situación de desigualdad, de falta de equidad, si le queremos llamar igualdad sustantiva o si lo que buscamos más es equidad. Lo que sea que estemos buscando es un problema real. Es un problema real donde ha habido diferencia de problemáticas, donde ha habido desigualdad en oportunidades, ha habido desigualdad en muchas situaciones. Sin embargo, si nos centramos solo en las problemáticas de un lado, el otro se va a quedar atrás, ¿sí? Simplemente no vamos a crecer a la par y no digo que tengamos que ir siempre parejos. Va a haber un rato donde un grupo empieza a crecer más porque se cuestiona algunas cosas, otro grupo se cuestiona otras cosas. O sea, somos diferentes grupos con diferentes historias y por ende vamos a movernos distinto. Pero la pregunta que hiciste es de lo más importante. ¿Cómo podemos empezar a encontrar más lugares o más espacios donde colaborar, donde hacer este trabajo en conjunto, donde encontrar un punto en común donde podamos decir, ok, estamos buscando lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hacerlo juntos? Porque sin duda el estar haciéndolo por separado todo el tiempo es importante que estemos con nuestros grupos, con las personas con las que nos identificamos, alcemos la voz y empecemos a hablar de lo que necesitamos que se valide, ¿no? Lo que necesitamos que se atienda. Es necesario hacerlo, sí, en nuestro grupo, pero con el fin último de eventualmente llegar a acuerdos y saber cómo hacer las cosas mejor para con los demás y para con nosotros y para con nuestro grupo. Así que en ese preguntarnos, ¿qué es lo que me ayudaría más como hombre para sentirme más libre, sentirme eh, más abrazado emocionalmente, más atendido emocionalmente también para poder hablar de lo que necesito hablar, ser vulnerable y realmente hablar mi verdad y no estar escondiéndolo todo? Lleva consigo la parte de cómo puedo comunicar no solo a los demás hombres, sino a la mujer también y a otros grupos, lo que yo estoy viviendo, de una forma que no se vea como victimismo, sino que se vea como esta parte también embona en la ecuación que estamos intentando realizar hoy en día socialmente para una mejora colectiva. Todas las experiencias que estamos viviendo son importantes y son importantes de atender para que entonces nos movamos en conjunto. Y es lo que escuchamos mucho últimamente. Se ha validado mucho la situación que están viviendo muchas mujeres y que han vivido muchas mujeres por mucho tiempo, lo cual es importantísimo. Sin duda, es importantísimo y es grave lo que han vivido muchas de ustedes. Claro. Y además, aquí no voy a decir, pero también, no, no es un pero, es además
hay otras experiencias que se han vivido en el hombre que no necesariamente lo vuelve víctima de la mujer, sino también un afectado de esta situación colectiva, que ha sido muy inconsciente por mucho tiempo, en el que hay muchos hombres que han tenido situaciones de salud mental que nunca han tratado, que nunca han hablado, que por expectativas, que no necesariamente es solo de otros hombres, que es lo que he llegado a escuchar en algunos espacios, de, es que ustedes son los mismos que están creando estas expectativas. No, 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 es toda una sociedad. No, no vamos creciendo diciendo, sí, los hombres tenemos que ser así, no vamos a dejar que otros, no, es todo un colectivo en el que también se tiene que atender esta parte. Como la sociedad ha impuesto el rol también y las mujeres hemos peleado mucho por este rol de la mujer desde la casa, la Ujú, mujer va atrás del hombre y estamos peleando también hay ese mismo rol o ese mismo que impuso es el que impuso el hombre es el que liderea, el hombre es el que donde te recae la responsabilidad, el hombre es el que tiene que hacer las cosas. Y como dices tú, a lo mejor no era, es una dinámica que a lo mejor no a todo el mundo le funciona o que no a todo el mundo le funciona y que no tiene por qué ser así y que estamos siguiendo cierto guión o cierto, sí, un guión predado, predispuesto, que no tiene que ser así. Entonces hemos estado afectados los dos sexos, ¿no? De cierta manera y entendemos a lo mejor un poquito más o está más tratado, más visto, más escuchado el del lado de la mujer. ujú, ¿Por qué? Porque a lo mejor en el porcentaje ha sido mayor porcentaje de víctimas o de perjudicados, por así decirlo. Pero yo quiero enfocarme un poco en tema de salud mental porque siento que ahí sí hemos llegado a un punto en el que las mujeres hemos agarrado mucho poder, mucha responsabilidad y se está moviendo y cada vez es más grupos de apoyo y nos atrevemos a hablar y tenemos más permiso con la sociedad de hablar y de mostrarnos vulnerables. Yo no sé si viene junto con pegado, y aquí me voy a atrever a decir, como con una parte de ser víctima, donde se te permite más como poder hablar. No, no sé, estoy pensando, o sea, es lo que me da a mí. Y quiero, o sea, quiero recalcar algo, ¿verdad? Esto no lo estoy haciendo como esto no es importante, como dices tú, sino quiero ver el otro lado ujú. de la historia. Y no quiere decir que sea la misma historia, o sea, que la víctima aquí, entonces tú no y tú también eres víctima. No estamos hablando, como dices tú, además de, o sea, está el problema del feminicidio y está el problema de salud mental en hombres y está el problema de abortos y está el problema, o sea, es además, ¿verdad? Sí. Uno no descalifica al otro, pero en lo que nos queremos enfocar ahorita es en tema de salud mental de hombres y qué es lo que hace que el hombre no pueda hablar. O sea, ¿qué es lo que hace que el hombre siga un poco con ese papel donde, no sé, esto es lo que yo veo, ¿no? Y lo que yo siento que ha sido como mucho la educación, los sentimientos son para las mujeres, ¿no? El hombre es fuerza, es soporte, es aguante, y el hombre no anda llorando, ni anda pidiendo consuelo, porque entonces, si no, ¿quién va a dar la fuerza? En una sociedad donde la mujer no era lo suficientemente fuerte. No sé cómo explicarte. Eso es como lo que yo veo que venimos de allá, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál piensas que ha sido el proceso? Ha sido una situación, otra vez desde el lado cultural, en el que se han repetido algunas narrativas que bloquean ese desarrollo emocional, en el que tanto hay narrativas como que pueden ser directas o indirectamente transmitidas a los niños desde Por corta edad, ejemplo, como por ejemplo el haber dicho, llora desde niñas, no ujú, llores, eres hombrecito. Hay algunos pilares de la masculinidad tradicional o del ser hombre que se han ido transmitiendo y uno de los más fuertes ha sido el hombre tiene que ser autosuficiente. El hombre se las tiene que saber arreglar solo. Sí, tiene que saber arreglar todo esto y no andar pidiendo ayuda, porque pedir ayuda entonces significa que no eres lo suficientemente capaz de proveer, de proteger, de ayudar a otros, de lo que sea, ¿no? Que hemos creado como la idea de lo que tenemos que hacer como hombre. Y estamos profundamente influenciados por ello.
no solo como hombres, también la mujer a veces ha adoptado estas ideas para decir, mi hombre debería ser así, ¿no? O mis hijos tienen que ser así y demás. Pero en el caso específico del hombre, hemos adoptado estas ideas desde lo indirecto que hemos captado en nuestro crecimiento. Y cuando esto se da desde jóvenes, desde niños, que alguien nos dice, ya, 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 no pasa nada, no llores. Sí, eso, hay que ser hombrecito ahorita, hay que aguantarse, ¿no? O hay que saber hacerlo por tu cuenta, que no se te cierre el mundo, tú dale por tu lado, no estés pidiendo ayuda, hazlo, tú hazlo por tu cuenta, ¿no? Todo esto nos lleva a una limitación emocional muy profunda, una limitación donde, ok, si yo me atrevo a hablar de que me siento triste, de que estoy preocupado, de que no sé qué hacer o de que simplemente hay algo que no se siente bien ahí dentro, está ligado profundamente con no soy tan hombre, ¿no? No soy hombre en realidad. Estoy siendo menos hombre al ir en contra de estos pilares que indirectamente fui adoptando. Y entonces, desde muy corta edad, estamos reprimiendo esas partes que son tan humanas de nosotros como lo es cómo me siento, qué siento y qué necesito. Cuando lo reprimimos desde tan corta edad, llega un punto, y esto ya son estudios que podemos referenciar después, en el que alrededor de los 12, 13 años, los hombres, los varones, ya tenemos un índice de pensamiento suicida y de, ¿cómo se dice?, de intentos suicidas también, que ya duplica el de las mujeres a la misma edad. ¿Sí? Cuando al mismo tiempo se puede encontrar un decremento en el vocabulario emocional del hombre, cuando la mujer lo ha ido aumentando. ¿Sí? A los 12, 13 ya tiene un poco más de palabras la mujer para comunicar el cómo se siente, el cómo está, qué es lo que necesita y demás, porque ha tenido más libertad de hablarlo, de decirlo. Y entonces el hablarlo, el decirlo, el practicarlo, amplía ese vocabulario y esa apertura. Si el hombre lo ha estado bloqueando todo ese tiempo, empieza a haber un déficit del desarrollo emocional, empieza a haber un déficit de la gestión, el desarrollo y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, la resiliencia emocional se desarrolla a través de sentir. Y si no hemos sentido en todo este espacio, porque lo hemos estado reprimiendo, porque nos hemos creado y nos hemos comprado la idea de que como hombres no deberíamos estar sintiendo estas cosas, porque no es para hombres, es de la mujer. Entonces esa resiliencia emocional no se está desarrollando. Empieza a haber una falta de desarrollo emocional que eventualmente cuando llega una verdadera crisis, no sabemos cómo enfrentarlo y vamos a tener tan pocas herramientas para enfrentarlo que nos va a llevar a explotar emocionalmente. Toda esa represión que hemos estado aplastando hacia abajo, ¡paz!, explota hacia afuera, ya sea con alguna emoción que veamos como aceptable o la que surja en ese momento. Puede ser una profunda ira que nos lleve a actos de violencia, actos de agresividad en ese momento que vayan proyectadas a otras personas, a mi pareja, a mis hijos, a quien sea en ese momento, porque todo eso que reprimí explotó. O una profunda tristeza también, que tal vez es lo que estábamos reprimiendo y escondiendo. Una profunda tristeza que me lleve a una depresión, que me lleve a intentos suicidas y a todos estos índices tan elevados, mucho más en el hombre que en la mujer hoy en día. Así que todo esto viene desde una represión de cómo nosotros nos vivimos emocionalmente, cómo nosotros nos vivimos y compartimos qué necesitamos, qué sentimos y quién somos para nuestro entorno y para las demás personas. Al estarlo reprimiendo, todo eso termina explotando en algún momento en forma de ira, de tristeza, de alguna emoción incómoda que hemos querido negar para no ser vistos como menos hombres. No, y deja tú, o sea, ahorita que te estoy escuchando, estoy pensando, o sea, es en salud mental, es de padre a hijo, Ujú. y también en el tema del amor, o sea, te vas a reír, pero me quedé pensando, el tema del amor, del romanticismo, o sea, es
La mujer babea por el hombre. La mujer es como la suave, ¿no? Como esta parte donde puede estar llorando por el hombre porque terminó una relación o porque leyó. O sea, como que esta imagen que tenemos en la cabeza del hombre es el cabrita. El Mm. hombre es el que puede avanzar y puede tener novio. O sea, típico que dice, no, tipo, se te muere esposa, el hombre no va a poder estar solo. Y no es que la quiera mucho, es que no puede estar solo. Y la mujer sí, o sea, como que sí hay muchos pensamientos preconcebidos que dices tú, no nada más afecta al que tú como hombre puedas, como dices tú, sentir o no sentir esa salud mental, o sea, deja tú el suicidio, o sea, todo lo demás, lo que se vive en medio, toda esta parte de cómo tienes que ser con tu pareja, con tus hijos si eres viudo, si no tienes pareja, si no te casas, si no prevés, o sea, es o eres un súper exitoso y los exitosos son unos cabritas que no tienen compasión porque son buenísimos en los negocios, porque son fuertes, porque no sé qué, o eres un mandilón. No, no sé si me explico, o sea, como que es esta parte donde no estamos viendo como the whole picture y no estamos viendo como el hombre como puede, como que puede ser las dos cosas. Ujú. Sí, y pasa también con las mujeres, a ver, también pasa con las mujeres, pero bueno, ahorita estamos hablando del tema de hombres, o sea, me quiero enfocar en eso, pero yo sé que también pasa en las mujeres y las mujeres tenemos la parte de decir, ahora, hoy en día, tienes que trabajar y tienes que ser mamá y tienes que cuidar niños, o sea, yo sé que a los dos nos afecta y queremos encontrar un punto medio, pero siento que no está tan hablado la parte masculina. Claro, y en esa parte masculina es muy denso el cómo hasta que nos damos cuenta realmente, hasta que sucede algo fuerte, es algo que he intentado trabajar con muchos hombres, tanto en los círculos como en las sesiones que tengo uno a uno con hombres, el intentar no necesitar de una crisis para empezar a hacer cambios importantes, para hacer cambios buenos en nuestra vida. Pero la verdad es que a la mayoría de nosotros nos llega a través de una crisis. Sí, Y hay los hombres que al atravesar esa crisis encuentran nuevos recursos, encuentran una pequeña luz por ahí que puede ser tanto otra persona, que puede ser un amigo, que puede ser un grupo, que puede ser un proyecto como este, el Voices of Brotherhood. Muchos han llegado en una crisis pesadísima. Me han llegado hombres de 50, 60 años que se están divorciando, que están atravesando un divorcio, están alejándose de sus hijos y están profundamente tristes. Hombres de 30, 35 que también se están divorciando, están en una ruptura y están cayendo en una depresión fuertísima y están teniendo pensamientos suicidas. Hombres de 25, de 20 años que no tienen ni idea de qué es lo que quieren en la vida, pero eligieron una carrera que le dijeron que tenían que elegir, pero no se sienten llenos de ello. Y hay algo que hace falta ahí, que empieza a haber una crisis que entonces pone todas las bases para empezar a cuestionarlo todo. Ojalá pudiéramos cuestionarnos desde antes de llegar a ese punto de sentir que estoy en un callejón sin salida, porque muchos lo que sucede es, llegan a ese punto y no piden ayuda, simplemente se van o piden ayuda en el lugar erróneo o en un lugar donde no están dispuestos a dar ayuda y sienten que no hay salida y entonces es lo que empieza a crecer estas estadísticas de suicidio. Estas- 75% de los suicidios se hacen hombres. así es, Más de la mitad de los suicidios son hombres. sí, bastante. Eso es una estadística muy elevada y es alarmante. O sea, no es algo que tengamos que estar comparando siempre de que el hombre se suicida más que la mujer y por ende es menos importante esta parte, ¿no? Como decías ahorita, no es una competencia de víctimas o no es una competencia de ver quién sufre más, pero sí nos hace preguntarnos por qué el hombre está cayendo más en estas situaciones. ¿Qué es lo que no se está hablando ahí adentro? Exacto, será porque se habla menos. Será Exacto. porque será porque tienen esta situación de no hablarlo, porque si lo hablas, es que, fíjate, me puedo pensar de mis hombres cercanos, ¿no? A mí. Y eso que yo crecí, Ricardo, en una familia donde se hablaba mucho, o sea, donde no había temas tabús. En la mesa platicábamos de temas de sexualidad, de dinero, de religión, de política entre hombres y mujeres. Y eso que yo crecí así. Pero yo sí veo a los hombres cerca de mí como con esta carga de tener que llegar a cierto punto en tu vida y de que además de todo, si tú no puedes, no necesariamente es de mujer. Si no es de mujer el tema, es de gente que está enferma, es de gente que no tiene
no sé, que es un collón, Ujú. que sí me explico, que está confundido, que está loco, que está, o sea, un hombre que está balanceado no tendría por qué necesitar ayuda. Eso es lo que yo como veo así, digo, es difícil, o sea, cuesta, yo veo que les cuesta decir, no le estoy pasando nada bien, necesito ayuda. Y además de todo, entender que la puedes recibir y que la Ujú. mereces recibir. Porque, como dices tú, a veces sienten que sí necesitas ayuda y no saben a quién pedírsela porque piensan que va a ser como de vergüenza pedirla. Entonces no Claro. lo piden como la persona correcta. Ahí está la palabra, usaste la palabra vergüenza, Ah, que es esa emoción más densa, más pesada y más difícil de tragar cuando la sentimos. No es que sea una emoción negativa o una emoción mala, es una emoción que nos enseña mucho, pero que normalmente evadimos sentir. es que es muy incómoda. Es muy incómoda, es muy difícil de tragar. A ver, explícanos un poquito más para que puedan entender qué es la vergüenza, cómo se vive, tú como hombre, cómo lo pudieras explicar y por qué es tan difícil. Claro, Y la tú imaginas que vergüenza. estabas mencionando a Brené Brown, entonces me imagino que es Sí, como la del tema de vergüenza y a mí es una de las personas que más amo y adoro. O sea, quiero que nos digas desde tu perspectiva como hombre el tema de la vergüenza, qué es, cómo se vive, cómo lo crees que lo están viviendo colectivamente. Lo estamos viviendo colectivamente y más sobre todo los hombres. claro, y la vergüenza es una emoción que está muy ligada a lo social, muy, muy, muy ligada a lo social. La vergüenza nos puede, por un lado, ayudar a darnos cuenta de dónde nuestras actitudes no están siendo las mejores y nos puede ayudar a recalibrar nuestras acciones hacia una mejor convivencia con quienes nos rodean. Pero muchas veces esa vergüenza empieza a moverse hacia un lado de juicio propio, de un crítico interno que es muy dañino para nosotros en muchas ocasiones. Como les decía, el crítico interno puede ayudarnos, la vergüenza puede ayudarnos, toda emoción nos da información sobre nosotros mismos y están ahí por algo, pero cuando se van hacia un lado en el que nos lleva a aislarnos, a bloquearnos, a reprimirnos y demás, ahí es donde empieza a hacernos daño, que es cómo actúo yo con esa emoción. Cuando ahorita mencionabas el cómo es que el buscar ayuda profesional, terapia, y yo todavía lo siento hoy en día, ya tengo algunos años en terapia y me ha ayudado muchísimo y puedo decirlo abiertamente a mi familia además, todavía siento algo de nervio cuando le digo a mi familia, voy saliendo de terapia. Una parte de mí se siente orgulloso y se siente así de, estoy yendo a terapia y me está haciendo tanto bien y ojalá eso les motive a ir a terapia también a mi familia, pero otra parte es, a ver qué dicen. No, a ver cómo me ven, capaz y me preguntan, ¿y cómo estás? ¿Estás todo bien? ¿Por qué estás yendo, no? Porque ya me lo han preguntado. ¿Por qué estás yendo a terapia? ¿Está todo bien? Incluso mi madre, que es psicóloga, es como, bueno, hay varias cosas que no nos damos cuenta que están ahí, ¿no? Y esa vergüenza que está tan ligada a la parte social es ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de esto que estoy haciendo, de lo que estoy decidiendo? ¿Qué van a pensar de cuánto valgo y de qué tan hombre soy, en el caso específico del hombre? ¿Qué van a pensar de esto que estoy haciendo sobre qué tan hombre soy o qué tan no hombre soy? Sí, y esa vergüenza se acrecenta cuando escuchamos todas estas narrativas que nos dicen el hombre no debería, el hombre no debería, el hombre no debería, tal y tal y tal y tal cosa. Porque lo que hace es reafirmar esa narrativa interna de si yo llego a caer en algo que no sea de hombres, qué vergüenza. Yo soy hombre. Soy hombre, qué vergüenza. Es una emoción que muchas veces ligamos a la identidad y la valía propias, que es lo más profundo en el ser humano porque somos seres sociales. Por ende, si somos seres sociales, buscamos la aceptación de otros. No es algo que, o sea, cuando escuchamos esto de desapégate y olvídate de lo que piensan los demás. Podemos trabajarlo, no lo podemos eliminar al 100%. Somos No. seres sociales. Nos importa y nos hace bien estar conectados con otras personas. Lo que necesitamos hacer es trabajar que no sea lo que rija nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra identidad. Primero hay que tenerla bien con nosotros y luego con los demás. Pero sí es algo que influye siempre. El apego siempre va a estar ahí
Y la búsqueda de aceptación siempre va a estar ahí por el simple hecho de ser seres humanos, seres sociales. Entonces, cualquier emoción que esté ligada a lo social va a ser pesada. La vergüenza es pesada porque se liga muchas veces a la parte más fundamental de mi propia esencia, mi identidad, el quién soy yo y el cuánto valgo para los demás, ¿no? Ahí es donde está el proceso y el trabajo más pesado de todos nosotros, Hombres y mujeres. hombres y mujeres, ¿sí? Tal vez de formas diferentes. Para la mujer tal vez ha sido el ¿qué me hace ser más valiosa? ¿El tener hijos? ¿El reproducirme? ¿El estar ahí para el hombre? Eso no se basa en mí principalmente. Voy a cuestionar eso. Excelente. Y en el hombre, el que tanto proveo, el que tanto soy fuerte, el que tanto aguanto y resisto las situaciones emocionales que vivo, el que tanto escondo mis emociones, el que tanto mantengo mis pies firmes en el suelo cuando alguien me está atacando y atacando y atacando. Son cosas muy diferentes tal vez por las que hemos desarrollado ese sentido de vergüenza. Sin embargo, necesitamos trabajarlo todos, porque aun si son experiencias distintas, crean un efecto muy similar, que es nos desconecta de quién somos realmente y no nos permite decidir quién ser o quién queremos ser y qué queremos hacer, sino que nos lleva a tomar decisiones que van a poner felices a los demás, que en realidad no les interesa tanto qué hacemos. Pareciera que sí, nosotros tenemos este efecto spotlight de todos van a ver lo que estoy haciendo y todos me van a juzgar y sí, uno que otro ahí te va a decir algo que no te va a gustar, pero a fin de cuentas es tuyo todo esto. ¿Sí? Cada quien está preocupado por su spotlight. Propia vida y hasta que no nos damos cuenta de ello y empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, a través de cuestionar todas esas razones que hay detrás de nuestras decisiones y todas esas narrativas y todas esas ideas que hay detrás de nuestras decisiones, no vamos a empezar realmente a ser libres de ello, a liberarnos de esa idea de que yo debo ser así y no me puedo salir de ahí. Y ahí estoy todos los días esforzándome por ser alguien que no soy y que me está llevando a sentirme vacío conmigo mismo. Ahorita que dices eso, o sea, yo pienso, por ejemplo, hay muchos outlets, o sea, muchas como salidas que siento, que las mujeres también, pero que siento que los hombres agarran mucho para mantenerse sanos, lo digo entre comillas, mentalmente, que es tipo el ejercicio, por ejemplo, los hobbies, el ejercicio, el trabajo, a lo mejor algún juego, o sea, juego o algo, el dominó, la carta, lo que tú quieras, o sea, que siento que es como que no, yo no voy al psicólogo, yo hago ejercicio. Pasa en todos, pero siento que a lo mejor en hombres a lo mejor pasará tantito más por todo lo mismo que venimos diciendo. Y ahorita que tú hablas de cuestionarte y de poder como conectar contigo, pues por más ejercicio que hagas eso, te vas a tener que sentar contigo mismo a hacerlo. Eso no hay, no vas a encontrar un cortacamino para eso. O sea, no hay, no existe. Créemelo, yo lo he buscado. O sea, no existe. Entonces, ¿cómo le, tú también, cómo le haces? O sea, ¿cómo le recomendarías a todos los hombres que nos están escuchando? Que yo sé que a todas las mujeres también les va a servir, pero a todos los hombres que nos están escuchando. Decir, a ver, yo entiendo porque yo creo que nadie, Ricardo, nadie estamos que nos sentimos perfecto en todo momento. Yo no estoy diciendo que el hombre siempre va a estar mal, pero como dices tú, hay crisis en la vida, ¿no? Y todos pasamos por alguna crisis. Entonces, como hombre, ¿cómo poder empezar a acercarse a esa conexión o reconexión o encuentro o reencuentro contigo mismo sin caer en esta parte de dejo de ser quien soy o no soy hombre? O sea, si tú vienes de ese, o sea, la pregunta es esa, si tú venimos, ¿no? De esta cultura donde, pues no es como que un día ya nos escucharon y van a decir, tienen razón, ya mañana, ya la gente no me importa cómo me vea, me separo de mi familia y ya, pues no va a funcionar así, ¿no? Pero estoy segura que hay muchos hombres que en su corazón sienten esta necesidad de búsqueda, de encuentro, de salirse de esta como cajita, que por cierto, yo nada más quiero decir aquí que el buscar ayuda es de valientes, porque es salirte de tu zona de confort, ¿no? Y creo que
yo como mujer también lo puedo entender. A veces la necesidad de no necesitar a alguien viene de un dolor o viene de un cuando necesito no están ahí por mí. Y si tú vienes de familia machista o de esta cultura mexicana donde tu papá para hacerte hombrecito te avienta al mundo en vez de protegerte, pues tienes eso como en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero? ¿Qué sería lo primero, Ricardo? O sea, ¿por dónde empezarías así como estuviste tú en su momento que dijiste, te empezaste a dar cuenta que algo no estaba bien, que lo querías hacer diferente, pero ¿por dónde puedes empezar? Ujú. Lo primero, ¿cuál es el primer paso, el primer escalón? Importantísima pregunta porque no hay una respuesta específica para decir, haz esto y ya abriste puertas totalmente, ¿no? Ya estás haciendo un cambio magnífico con esta acción o con esta serie de tres pasos específicos para empezar a cambiar. No, es un proceso. Y lo que yo diría que es una de las partes más importantes de este proceso para empezar a modificar esta necesidad de reprimirnos a nosotros mismos es constantemente hacernos una pregunta. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Porque muchas veces nos enfocamos en qué quieren las demás personas. Y es importante y es muy bonito y es bueno hacerlo de vez en cuando, pero si estoy poniendo el qué quieren las demás personas y qué esperan las demás personas de mí antes de yo saber siquiera qué quiero y qué espero yo de mí, estoy abandonándome. Estoy autoabandonándome, estoy dejándome de lado, estoy haciendo lo mismo que tanto temí que hicieran conmigo y que tal vez hicieron conmigo en mi infancia. Sí, me estoy autoabandonando y el proceso más transformador, tal vez, si lo puedo decir de esa manera, en mi propio proceso y que hoy en día sigue siendo una parte fundamental de mi proceso personal, es de vez en cuando hacerlo, pero formar una práctica, formar un hábito, formar incluso un ritual personal de vez en cuando preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir vivo? Porque si estoy haciendo un montón de cosas que son para los demás, que esperan los demás, que es porque tengo que hacerlo, pero no estoy haciendo nada de lo que realmente me mueve, me voy a perder en ese proceso. Voy a olvidar quién soy, voy a olvidar qué me nutre, qué me hace sentir vivo. Es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Hemos dejado de lado eso que nos llena por mantener un trabajo estable, por estar ahí para la pareja, por estar ahí para los hijos, por estar ahí para los padres, lo cual es importante. Pero si eso nos lleva a autoabandonarnos, vamos a terminar siendo solo una carcasa, sin nada adentro. Y es totalmente la descripción de cómo nos sentimos cuando estamos en una depresión profunda y empezamos a tener estas situaciones de salud mental tan pesadas. Me siento como una carcasa, no sé qué hay ahí dentro, no siento que Con un haya vacío. un vacío muy fuerte en el que esto fue una de las primeras cosas que yo escribí sobre estos temas y que he escuchado a tantos hombres repetir, que es, no sé por qué estoy con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, en cosas tan maravillosas y grandes, pero cuando llego a casa en la noche me siento vacío. Cuando llego a casa en la noche siento que hay algo que no está ahí. Puedes tener lo mejor de todo lo que te dijeron que tenías que buscar, pero si nunca tocaste aquello que tú querías, hay algo muy grande ahí adentro que no está, que es tú mismo. Y esa es de las partes más pesadas, pero de las partes también más sanadoras y más importantes de tocar en este proceso. Por eso mi respuesta a tu pregunta es, lo más importante que yo pudiera compartir aquí en este mini espacio es formar la práctica, desarrollar la práctica de preguntarme a mí mismo qué es lo que yo quiero y qué es lo que a mí me llena, qué es lo que he dejado de lado que me solía llenar, motivar, sí, empezar a tocar esa parte de nosotros mismos. Y yo creo que a veces
a lo mejor la pregunta ni siquiera es qué es lo que me gustaba, sino es qué es lo que me gusta, porque nunca nos las habíamos hecho. Ujú. Y esta parte que dices tú del vacío, o sea, entonces el vacío es la ausencia de uno mismo, pudiéramos decirlo así. Así es. El vacío es la ausencia de uno mismo. A veces como que la gente dice, es que te falta Dios, es que te falta todo, es que ni Dios te va, o sea, ni estar viendo para arriba, que sí como seres humanos tendemos a ver para arriba. Si tú no te volteas a ver también para adentro, ese vacío no va a seguir, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Va a seguir estando ahí. Claro. O sea, que por supuesto que creer en un ser superior, estar agarrada de algo más poderoso que tú. Y como dices tú, como que yo también voy encontrando como mi manera o la religión como a, a lo que yo necesito en la vida, como yo me da paz, la creo y la vas, como que sí, como la acomodo, ¿no? Ujú. Pero como dices tú, o sea, si no te tienes a ti mismo, no puedes tener nada. O sea, el entender, hace poquito me pidieron un escrito para empresarios y hablando de la aceptación, porque eran como temas de que todo el mundo pues habla a lo mejor de ahorita de la antropología, digo la antropología, de la filantropía y ayudar y no sé qué, pero como que siento que como iba para hombres también, como hablar de este tema de la aceptación. Y la conclusión a la que yo llegué a la hora de escribir es que si te tienes a ti, lo puedes dar todo. Así Ah, es. ¿verdad? Si no tienes a ti, no puedes dar nada. Entonces, como es esta parte, entonces obviamente me hiciste reflexionar hasta a mí, te digo, a las mujeres nos puede servir todo esto, pero sí siento que me encantaría que lo escuchen muchos hombres. Ahora, dime una cosa, eh, ¿qué fue lo que fue un parteaguas para ti? Nos explicaste un poquito al principio, pero a mí me gustaría saber si hay algo que nos puedas contar y que quieras compartir, que haya sido como muy específico, que te haya pasado a ti, que digas, este fue un parteaguas para yo poder dar una vuelta en U, para poderme ir en la Y, para poder cambiar mi camino. Ujú. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿De qué te diste cuenta? ¿En qué momento, por así decirlo, abriste tu corazón y dijiste, ah, no, esto no está bien y es por acá? Porque podemos estar toda nuestra vida, Ricardo, con la sensación de que algo no está bien. Pero como dices tú, si no hacemos una parada y vemos qué queremos, a lo mejor no vamos a saber de dónde viene ese malestar. ¿Qué Ujú. te pasó a ti que tú pudiste darte cuenta y identificar que había que hacer las cosas diferentes? Ya. Ahorita mencionaste algo, quiero tocar antes de, creo que está totalmente relacionado y voy a entrar a responder la pregunta. Eh, Quiero empezar por algo que dijiste ahorita, que es, ni siquiera Dios va a llenar esa parte de nosotros. Ahorita, después de todas estas experiencias, he visto que, al menos para mí, la religión no es la respuesta a todos mis problemas. Puede dar una base muy buena y puede ser un apoyo grandioso. Y lo que he ido aprendiendo en estos años a través de lo que he hecho en temas de teología, me he metido en libros sagrados de diferentes creencias y demás, es que la mayoría de ellas apuntan a un mismo lugar, que es la unicidad, cómo tú te sientes parte de este todo, cómo tú te sientes parte de, no necesariamente de la sociedad, porque la sociedad a veces es algo muy superficial, sino del todo, de todo lo que nos rodea, de todo lo que sucede, que somos Del parte. universo, del todo, de la humanidad, o sea, hablando como humanidad, no como sociedad. Y, y ahí es donde empiezo a ver algo bien importante que es desde la filosofía no dualista. Hay un libro que se llama Know Yourself, Conócete a ti mismo. Y una de las frases que vienen ahí de una manera muy poética y que habla mucho sobre Dios y que habla mucho sobre la unicidad y sobre todo el cómo conocerte a ti mismo, eh, habla de conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Y eso me hizo todo el sentido del mundo, porque una de las cosas que se habla mucho en el cristianismo, en eh, en las creencias judeocristianas, en el budismo, en diferentes, es el enfoque en saber que Dios está en ti, que tú eres parte de ello, ¿no? Y cómo apuntar a, entre más te conozcas a ti mismo y empieces a vivir el quién tú eres y para qué estás aquí, más cerca vas a estar de Dios.
¿no? Y no quiero que esta plática necesariamente se vaya desde tintes religiosos, sino juntando esta parte de decir, entre más nos permitamos liberar el quién somos de una forma eh, Real. aceptación, en amor propio, que es un proceso totalmente complicado, pero bueno y sano y muy satisfactorio, es cuando realmente empezamos a sentir esa calma, tranquilidad y amor por uno mismo y por nuestro entorno. O sea, quería hacer esa conexión porque se me hace bien curioso cómo muchos hombres llegan y sí, pero es que yo no creo en ningún Dios, es que yo no tengo ninguna creencia, es que ya intenté llenar mi vida con Dios y no me ha funcionado del todo. Es que la base es tú. O sea, la base de cualquier espiritualidad es conócete a ti mismo y vas a conectar con todo tu entorno. Y muchas veces dejamos de lado eso. Muchas veces dejamos de lado eso y eso es para mí una de las cosas que más transformó mi vida. Y, y vaya, dejando claro esa parte, no el haber conocido a Dios, no el haber entrado en tema religioso. Esto va para cualquier persona, crea lo que crea o no crea en lo que no crea, lo que sea. Lo que más me cambió a mí es darme cuenta que entre más me iba conociendo a mí mismo, más en paz estaba con todo mi entorno, más en calma estaba conmigo mismo, más en aceptación estoy y menos me afecta lo que cualquier persona puede criticar o decirme de mí, menos me afecta el cuando llega un conflicto o una situación incómoda, claro, me afecta, hay un impacto y me siento triste a veces, me siento enojado a veces, me siento de muchas formas, no es que dejo de sentir, es que dejo sentirme. Eso es Y una diferencia muy grande. es que me permito sentirme sin una vergüenza de decir, ay, no, no debería, no debería, no debería, no. Hasta la vergüenza me permito sentir, porque sé que es parte de todo este proceso. Lo que más me ha cambiado la vida en todo este proceso es dejarme ser, claro, de una manera respetuosa con los demás, respetuosa conmigo y toda esta base importante que es el respeto, por supuesto, eh, pero dejarme ser a un punto en el que me siento libre realmente. Y ha sido todo un proceso, no fue un día, me voy a dejar ser y ya, no. Ha sido una práctica de años. Llevo 7 años trabajando conmigo mismo en el que entre más me permito ser y más me permito aceptar errores también, ser vulnerable, hablar desde lo que creo, lo que quiero, lo que necesito, lo que soy yo, más siento que soy invulnerable a aquello que me pide no ser yo. Ok. Es justo lo que hablaba ayer en un círculo de hombres que estuvo maravilloso, que hablaba entre más yo me permito ser vulnerable y ser yo mismo, entre más me permito ablandar esa parte interna de mí, más gruesa se vuelve mi piel, ¿sí? Y es hermoso, porque yo siento que siento más, que me permito sentir más, que me permito ser más yo, que empiezo a tener menos miedo. Sigo teniendo Así miedo, es, sin miedo, tantito. sí, a Sin tener miedo. menos miedo de ser yo y de lo que vayan a decirme las demás personas de lo que es ser yo, pero realmente me siento cada vez más invulnerable e impenetrable en cuanto a lo que me digan los demás que yo debería ser. O sea, es difícil a lo mejor en una cultura donde, en familias donde se espera algo de ti, donde la expectativa es fuerte, en un mundo, como lo he dicho, donde cuando no te entienden, cuando no existe una caja donde te puedan meter, el mundo tiembla porque no te conoce y porque no sabe qué hacer ¿Sí? contigo, ¿no? Y terminas como no encajando ni aquí ni allá, porque pues todos nos regimos por nuestras expectativas y por el lente que estamos viendo el mundo. Claro, Entonces creo que el poder hacer lo que tú hiciste, decir, por aquí no es, quiero encontrar otro camino. Y todos los hombres que lo han hecho y que han conectado con ellos mismos, creo que es muy valiente y creo que es muy necesario todo esto de conexión con uno mismo, de búsqueda, de encuentro como humano del hombre, del verdad masculino, para poder llegar a ese punto de encuentro con la mujer. claro. Porque si estamos muy desconectados en el tema de
víctima y victimario, donde el victimario no tiene sentimientos, no siente, no nada, y por eso no nos entendemos. Es un poco como jugando como ayer fue un curso de un libro que se llama Bailando, o sea, es como la danza de las dinámicas, ¿no? Cómo bailas un ritmo y una canción y tienes y sigues los pasos del otro, ¿no? Tú das un paso para adelante, el otro lo da para atrás, y cómo estamos metidos en esta dinámica, y como pareja, y como familia, y como sociedad, y como problema, como esta dinámica, o sea, como esta parte donde, por ejemplo, a lo mejor viene siendo la danza del racismo, de todo, donde se ha estado viniendo esta danza que estamos acostumbrados y que necesitamos cambiar de ritmo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que como todo, como así como lo platicamos de buscar el centro en nosotros para poder ser la base de lo demás, creo que la unión, ahorita estoy cayendo en cuenta, empieza desde adentro, desde soy vulnerable ante ti y yo conectada, tocando mi corazón, puedo conectar con el tuyo. Así Pues somos es. muy filosóficos. Muy filosófico. Bueno, a mí me encanta todo el tema filosófico. A mí Ahorita también. acabo de entrar a estudiar mi segunda carrera. Estoy Ya habíamos estudiando platicado psicología. del tema, que yo necesito estudiar mi primera, no la terminé. ¿Estás estudiando psicología? Sí, ¿verdad? Acabo de entrar a psicología ¿En acá. dónde? Y Luego me cuentas. sí, ya te estaré contando ahí porque estoy en línea y lo estoy tomando a distancia todos los sábados, así que te conviene. Pero No puedo entrar yo contigo, quiero entrar. sí, éntrale, de ahí pregúntales. Ahí llevamos una clase apenas, así que no. Ah, sí, voy a entrar. Oye, es que te lo juro que cada vez voy más hacia allá, o sea, como que me encanta el podcast, a ver, no me malentiendas y me fascina, pero yo lo que quiero es poder tener esa conexión de terapia de one on one y poder tener como, es parte de lo mismo, no te voy a decir que no, pero tener el papelito de decir, sí, soy psicóloga. Se aprende, y es que se aprende Bien. tanto realmente de la historia ajena, de la historia de otras personas. Yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a crecer yo mismo. O sea, no se lo atribuyo a yo soy un ser especial que ha aprendido. O sea, he tenido experiencias que tal vez a mi edad muchos no han tenido y que me ha empujado a crecer algunas partes, pero le atribuyo mi mayor crecimiento a todo ese contacto con la historia de tantos hombres que he tenido y que me ha ido ayudando a entender un poco mejor, que va justo de la mano con lo que decías ahorita, que es cómo podemos permitirnos más el colaborar unos con otros. Vamos a necesitar escuchar la historia de los demás. Y para poder tener el espacio para escuchar a los demás, necesitamos desarrollar la práctica de escucharnos a nosotros mismos. Si no sé ni escucharme a mí, ¿qué me hace pensar que voy a escuchar a las demás personas? Lo primerito que voy a hacer es juzgar. Lo primerito que voy a hacer es suponer. Lo primerito que voy a hacer es generalizar. Porque sí, desde nuestras heridas es entendible que muchas veces busquemos eh, decirle a las demás personas, es que tú y es que esto y el otro, porque venimos heridos, porque queremos buscar un culpable para poder liberarnos de esa carga. Pero en realidad eso no nos ha ayudado ni nos va a ayudar. Lo que vamos a necesitar en algún momento es aprender a escucharnos, saber qué necesitamos, buscar eso que necesitamos para poder escuchar al otro y entender cuál es la experiencia que estamos viviendo todos en conjunto. Totalmente. Oye, ¿te sirvió que tu mamá fuera psicóloga para ti, para este proceso tuyo? Que tuviera libros ahí en Claro, no casa. nos va a escuchar. Es que el tema es que no lo ejerció, pues Ah, ya. es maestra de preparatoria por mucho tiempo y hay algunas cosas que veo de la psicología. Justo lo hablé en terapia antier, yo diciendo, ¿cómo mi mamá si es psicóloga puede decir estas cosas? Y me decía mi misma psicóloga, que es maravillosa, me decía mi misma psicóloga, ¿por qué esperas que sea perfecta solo porque estudió psicología? Y yo, ay, sí es cierto. Pero Claro, a ver, nosotros no sabemos, me da risa porque tipo, ¿cómo se atreve a hablar de no sé qué? Es que le digo, oye, ¿tú sabes la vida de tu psicólogo? ¿Tienes idea? La vida de tu psicóloga y te está dando consejos y estás creciendo. Es igual con los papás, ¿no? Y con los amigos y todo. Bueno, ya nada más para terminar, que no me dijiste cuál fue el punto de partida, no me has dicho todavía qué fue lo que te pasó. Yo quiero saber eso. Me vas a dejar en duda, va a tener que haber sesión 2 de qué fue lo que te pasó, que te hizo. Es que se me hace de verdad tu página no había encontrado ni igual, Ricardo. O sea, de verdad, cuando la empecé a ver, dije, no hay. O sea, me llenó o me encantó porque yo había estado buscando.
O sea, yo traía mucho en mi cabeza este tema de salud mental en hombres. Entonces, cuando me llegó dije, no puede ser que exista esto. O sea, esto es lo que yo sentía que necesitaba ver. Por eso me daba tanta curiosidad, me da tanta curiosidad saber de dónde viene todo Ujú. esto. Y para empezar, agradecerte que está en el mundo, que lo aventaste, que lo pusiste al servicio de los demás. Me encanta. Pero bueno, está bien, yo no te voy a presionar. Fue aterrador realmente, pero ahorita, entre más voy avanzando en ese proceso personal, más siento que puedo aportar a otras personas. O sea, esto no pudiera pasar este proyecto si yo no estuviera en mi mismo proceso, que es lo que llegamos a ver en algunos proyectos, ¿no? Personas que están intentando liderar proyectos sin trabajar en sí mismos realmente. Y se nota y se siente cuando es que están hablando más desde una herida que desde un proceso que están viviendo en entendimiento propio y de las demás personas. Es importante, no es para hacer menos esos proyectos, pero necesitamos trabajar en nosotros si queremos aportar mejor a los demás. Me llega hasta a mí eso que estás diciendo, porque es verdad. Es verdad cuando estás trabajando desde una herida, con un pleito interno, con una lucha, es muy agotador. No Ujú. te da la energía, no te Claro. da, y a mí me pasó un poco con el podcast, te soy sincera. Como que llegó un punto en donde era, ¿y qué hay aquí para mí? ¿No? ¿Y O yo sea, qué? ¿y yo qué? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué necesito? Y a mí, te confieso que a veces me da risa porque a veces Jimena me dice, mamá, es que pareces hombre, tú pareces hombre, ¿cómo reaccionas? Yo creo que a lo mejor también por eso me llama tanto este tema, pero a mí me cuesta mucho necesitar. Me Ujú. cuesta mucho aceptar que necesito a alguien o que necesito de alguien, inclusive de mi propia familia. O sea, ha sido como que para mí un proceso y curiosamente, aquí ya me estoy confesando contigo como si fuera terapia y con todos los que nos también, pero curiosamente, a la hora de darme cuenta, digo, estoy en una situación en la que yo le puse a corazón abierto y es esta parte donde poder ser vulnerable. Y lo más profundo de mi ser y mi más grande herida y mi más grande obstáculo es exactamente ese, Ujú. ¿verdad? Entonces, como dices tú, es ahora sí entender que lo tienes que hacer, como dices tú, desde el entendimiento y el decir estoy sanando y no desde tu herida. Exacto. O sea, para mí sí fue así como quiero lo mismo, pienso igual, creo que eso es la respuesta, pero yo la estaba viendo la estaba haciendo, la estaba siguiendo desde un lugar diferente. Mm. Entonces, no sé si me puedo explicar, pero bueno. Ok, Claro. entonces, dinos y cuéntanos, porque quiero que sepan lo de Voices of Brotherhood. Como dices tú, no es una página de Instagram nada más, son muchas cosas y creo que estás haciendo cosas increíbles y quiero que nos expliques un poco qué, porque tienes círculo, tienes comunidad, tienes podcast y entonces quiero que nos cuentes para que la gente que le interese, los hombres, puedan pues, entrar contigo. Claro, pues ahorita estamos trabajando desde círculos de hombres virtuales. Ya en 2023 vamos a empezar presenciales en Ciudad de México, pero por ahorita todo es virtual. Tenemos una comunidad de apoyo para hombres donde somos más de casi los 3,000 hombres de Latinoamérica y España, donde nos estamos apoyando constantemente. Compartimos historias, ya sea de manera anónima o de manera abierta, para ser apoyados No por... es video. Sí, hay un grupo Ok. en el que es la comunidad de apoyo para hombres y que una vez, 2 veces al mes nos juntamos en video, en videollamada para hablar más directamente, pero el grupo se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Y es un grupo muy bien moderado, muy bien cuidado para que sea un espacio seguro y muy privado, muy confidencial también. Y tenemos las sesiones 1 a 1 donde yo les doy acompañamiento a cualquier hombre que quiera trabajar en algunas herramientas. No es terapia, como decíamos ahorita, estoy estudiando psicología justo para eso, pero es una asesoría, es un acompañamiento de esta manera, ¿no? Y hemos estado trabajando con conferencias, con talleres, capacitaciones en escuelas, en empresas, sobre cómo desarrollar justo este sentido de pertenencia propia para gestionarnos y relacionarnos mejor dentro del área laboral, dentro del área familiar, relacional o académica, ¿no? El punto es ir trabajando en estas herramientas y pues el podcast del hombre de hoy en cualquier plataforma. Se llama El Hombre de Hoy, se llama el podcast. El hombre de hoy, así es. Entonces, para que lo sigan, en Instagram se llama Voices of Brotherhood, como quiera que se los pongo. El podcast es El Hombre de Hoy. Y si quieren entrar a tu círculo y a tu comunidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Al círculo o a la comunidad pueden entrar justamente a la página voicesofbrotherhood.com.
como Voces de Hermandad, voicesofbrotherhood.com, y ahí van a encontrar todos los enlaces para todos los recursos. Ahí pueden encontrar el enlace para la comunidad, para el círculo de entrenamiento, que es un espacio de suscripción, pero que tenemos talleres todas las semanas, las semanas tenemos 3 o 4 sesiones diferentes de respiración, etcétera. Ese ya es un espacio de suscripción y paga, ¿no? Pero pues tenemos muchos espacios también gratuitos y de muchos recursos ahí en la página de voicesofbrotherhood.com. Qué padre. Mil gracias. Esperemos que poco a poco se vaya abriendo más este tema. Cada vez haya más hombres en la conversación. Ayer fui a un curso de constelaciones 2 días y había 5 hombres, es más, 80 mujeres. Y veo, o sea, veo cada vez más hombres, inclusive mi esposo, uno de ellos, interesados en el tema. Y luego los escuchas hablar, o sea, yo platico con mi esposo y digo, o sea, como que es a la hora de abrir esta puerta se crean tantas posibilidades y puedes empezar a actuar desde una apertura bien padre, la verdad, es muy Sí, diferente. Entonces, cada vez sí, veo más hombres, espero que cada vez haya muchísimo más, que cada vez podamos unirnos más, que podamos traerla a los hombres a la conversación de esta situación de las mujeres y a las mujeres a la conversación de los hombres para poder encontrar un punto más de unión y poder sanar, porque creo que sí tiene que haber como esta parte de los dos para poder que pueda claro. haber una sanación, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si hay algo más que nos quieras decir, algo que les quieras decir a los que nos están escuchando. Pues ojalá esto les apoye de alguna forma. Sé que ni el proyecto ni Voices of Brotherhood es la respuesta, pero espero que sea un buen recurso para cualquier hombre, mujer o cualquier persona que se llegue a encontrar con este proyecto. Y que sigamos buscando nuestros recursos, nuestros propios recursos para trabajar en nosotros mismos y sentirnos más como nosotros mismos. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad me encantó platicar contigo. Si algún día vienes a Monterrey, por favor, háblame para poder filosofar más. Me encantaría tenerte aquí y platicar en persona. Mil, mil gracias por todo. Sería un gusto. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.